oportuna, entendible y asimilable por el pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 12, a partir del verso 4. Gloria a Dios. Saludo a los que están por internet. Esa iglesia que ha crecido un mundo en este último año. Nosotros tenemos miles de personas que están disfrutando nuestros cultos, cada culto a través de estos medios. Y damos gloria a Dios de que a tiempo nos preparamos y los estamos utilizando, gloria a Dios. San Lucas capítulo 12, verso 4, dice la Escritura: os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Pueden tomar asiento. El temor a Jehová es el tema de esta reflexión. Este tema no se trata con la frecuencia que deberíamos dentro de nuestras reuniones, pero eso no le quita importancia y precisamente creo que es la razón por la que el Espíritu Santo en esta hora nos ha movido a reflexionar sobre el mismo. ¿Qué significa el temor a Jehová? ¿Por qué debemos temer a Jehová? ¿Cómo entiende la gente común este concepto del temor a Dios? Son algunas de las preguntas que pueden venir a nuestra mente a partir de este tema, y con la ayuda del Espíritu Santo, yo tengo la fe de que estas palabras ministren a la vida de todos los que están aquí presentes y los que podamos alcanzar, y a partir de ellas descubrir el privilegio de temer a Jehová de la manera correcta, en función de lo que Él espera que sea la reacción de cada uno de nosotros. Y por eso quiero comenzar con lo que significa. ¿Qué significa temer a Jehová o tener temor a Jehová? La gente común lo entiende, y entre ellos muchos cristianos, que temer a Jehová es sentir terror ante un Dios airado que está interesado en hacernos daño por cualquier cosa. La gente piensa que eso es temor a Jehová. Y esa idea no es de ahora, esa idea es antiquísima dentro del paganismo. Y ahorita vamos a presentar una referencia de eso. Se utilizaban esos mismos argumentos en relación con las deidades que le servían esas civilizaciones y esos pueblos de muchísimos años atrás. Pueblos paganos tenían la idea de dioses que estaban enojados y que había que sacrificarle un niño, había que sacrificarle una mujer, había que hacer algo catastrófico para calmar la ira de esas deidades. Ese concepto estaba, inclusive hay pueblos que cuando llovía demasiado le sacrificaban un ser humano a esa deidad, al dios de la lluvia. Pero cuando no llovía hacían lo mismo, porque ellos creían que haciendo eso calmaban la ira de esa deidad. Eso, por supuesto, no es la idea que hay en la Biblia de Dios. Y nosotros no podemos confundirnos en ese sentido. En la Biblia, cuando se habla de temer a Dios,
queda clara la idea de que temer a Dios es respeto a Dios. Número 2, que temer a Dios es obediencia a Dios. Número 3, que temer a Dios es tomar en serio las cosas de Dios. Y número 4, que temer a Dios es reconocer o admirar o sentir admiración por quien es Dios, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que creemos que va a ser. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios cuando se habla del temor a Dios. Y quiero presentar 2 o 3 ejemplos a la luz de pasajes bíblicos que nos pueden confirmar este planteamiento. Éxodo capítulo 20, verso 18. Dice la Biblia que el pueblo de Dios estaba frente al monte Sinaí. ¿Se recuerdan cuando iban en el éxodo rumbo a la tierra prometida? Hicieron aquella parada frente al monte Sinaí. Y Dios estaba manifestando. Ellos se quedaron observando el espectáculo de la manifestación de Dios porque habían truenos, había humo, había un sonido ensordecedor de una trompeta sonando, de una alarma como esa del 911 de la policía, sonando. Había un terremoto, el monte se sacudía ante la manifestación de Dios. Y mire cómo dice el verso 18 del capítulo 20 de Éxodo. Todo el pueblo observaba el estruendo. Todo el pueblo observaba los relámpagos. Todo el pueblo escuchaba el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Déjeme decirle, hermano, el que no es de la romana, cuando oye la cosa esa que hace ruido en los bomberos. Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos aquí hace 20 años. Nosotros vivíamos en un apartamento que estaba frente a los rieles. Hermano, yo duré muchos meses que yo me levantaba espantado. Porque yo oía esa máquina chillando de madrugada. Yo no sé si era que donde nosotros vivíamos frenaban. Esa era la impresión que yo tenía, que ahí era que frenaban. Y usted oía... Yo, mire hermano, a cada rato yo me despertaba con los nervios disparados. ¿Y dónde que está el muerto? ¿Y dónde que está el tiro? El que no es de aquí, eso lo pone loco. El que es de aquí, ni despierta. Ni despierta porque ya eso está programado ahí. A la hora tal va a escuchar eso. Ahora, cuando hay algo así, una manifestación, algo que está ocurriendo anormal, lo natural es que uno se quede absorto. Uno se queda en atención, uno se queda mirando con sorpresa por temor a lo que puede pasar después. ¿Cuál es la reacción de la gente cuando tiembla la tierra? Usted ve que todo el mundo sale para afuera por si acaso. Y he visto lugares donde han ocurrido terremotos de cierto nivel que la gente decide que no va a entrar a la casa hasta que pasen 24, 36 horas, que se pueda decir que ya la tierra se tranquilizó por temor a las réplicas. Es decir, reaccionamos frente a estos fenómenos. Piensa en lo que estaba pasando ahí en Éxodo 20, 18. Dios estaba manifestando en el monte Sinaí. Esta gente venían en un periplo, en un éxodo desde de la tierra de Egipto hacia el lugar donde Dios los llevaba. Y de repente Dios llama a Moisés y comienza a hablar con Moisés. Moisés baja a darle mensaje y mientras Moisés está hablando con el pueblo, empieza Dios a manifestarse y tiembla el monte y trueno y rayo y centella y un nublado y una brisa.
cuando se mete un tornado, yo no sé si usted ha vivido un tornadito de lo que aquí pasan. Porque en nuestro país no pasan los verdaderos tornados, no pasan. Pero un tornadito, mire, la gente se llena de terror. ¿Cómo estaba el pueblo judío en ese momento? ¿Qué sentían cuando Dios estaba manifestando en el monte Sinaí? Entonces dijeron a Moisés, dice el verso 18 en la parte final, al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros a ti te vamos a escuchar, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo, no temáis. Tremenda esta respuesta de Moisés. No temáis, pues Dios vino para probaros, para probarlos. Dios está manifestando para llamar su atención. Dice, no teman. Y luego le dice, para que su temor esté ante vosotros y no pequen. ¿Qué es lo que está diciendo Moisés? Lo que ustedes tienen ahora es miedo por la manifestación sobrenatural de Dios. Pero eso no es lo que Dios en el fondo quiere. Dios lo que quiere es que entiendan quién es el que tiene el poder, quién es que tiene la fuerza, quién controla el universo y entonces lo obedezcan. Dios tiene que hacer eso muchas veces. Para que la gente, usted ve que cada vez que pasa un temblor o pasa una cosa sobrenatural importante, la gente como que se pone pianito y deja la incredulidad y deja el escepticismo frente a Dios. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está funcionando como necio. Es impresionante, Dios se manifiesta aquí impactando la naturaleza. El pueblo tiene temor a Dios o siente temor y Moisés declara, eso es para que no pequen. En otras palabras, para que obedezcan a Dios. ¿Quería Dios aterrorizarlo? No, solo que entendieran que Él era real, que merecía respeto, que debían tomarlo en serio y reconocer con admiración su grandeza y su poder. Ese es el fondo de todo. Ese es el objetivo de todo. Pero nos vamos a otro pasaje bíblico que está más o menos relacionado en Deuteronomio 6:13. Deuteronomio es un libro que trata de recordar ya lo que Dios había dicho. Y dice el verso 13, a Jehová tu Dios temerás. Está hablando Moisés también. A Él solo servirás y por su nombre jurarás. Está hablando de algo que pasó un momentito después a la primera cita cuando Moisés está compartiendo los mandamientos. Aquí Moisés está recordándole al pueblo que ese Dios que lo sacó de la tierra de servidumbre y esclavitud, ellos estaban comprometidos a servirle y a obedecerle ahora en la libertad a la cual él le llevaba. Dios por medio de Moisés le está haciendo este recordatorio y se le indica al pueblo que el temor a Dios se manifiesta en la obediencia y la fidelidad. ¿Usted escuchó eso? Yo se lo voy a repetir. El temor a Dios se reacciona con obediencia y fidelidad. Se manifiesta, se pone en evidencia con obediencia y fidelidad, sin hacer caso a los dioses falsos de esas tierras donde ellos llegarían o donde nosotros vivimos hoy en día. Hermanos y amigos que me escuchan, es un error confundirnos en nuestra reacción ante la verdad de Dios. Es un error. Y también es un error pretender seguir ignorando a Dios o vivir de espalda a Dios, como pretende mucha gente hoy en día. Hay gente que usted lo ve, no, yo no creo en nada. Otros dicen, no, yo tengo mi propio concepto de Dios. Otros dicen, yo soy agnóstico. Otros dicen, yo soy ateo. Lo dicen bajito para que no lo etiqueten. Cada quien, a veces usted lo ve y para ciertos grupos de personas
el expresarse en esos términos es como motivo de orgullo, como que ellos no son como los creyentes, que los creyentes son unos ignorantes, que los creyentes son gente que no tienen página para la izquierda. Yo he tenido algunas experiencias como esa y me siento gozoso cuando Dios me usa para poner al desnudo a esos que pretenden ser sabios y no son más que ignorantes escondidos bajo una careta de sabio. Están tratando de esconder su realidad. Están tratando de esconder su incapacidad para entender y conocer de Dios y no quieren admitirlo frente a las demás personas. Es un error confundirnos en nuestra reacción ante la verdad de Dios y pretender seguir ignorando a Dios. Aunque tú creas que Dios no existe, Dios es real. Aunque tú creas que Dios no se entera de lo que tú estás haciendo, Dios está atento a lo que tú estás haciendo. Mirá, el que hizo el ojo no verá. Aleluya. Como que dice, no puede pretender ignorar a Dios o desconocer que Dios está en control de las cosas. Y en 2 de Reyes capítulo 17 encontramos un ejemplo de eso, y esto es lo que no debe ser el temor a Jehová. Dice que el rey de Asiria, segundo libro de Reyes 17 verso 24, el rey de Asiria llevó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, y las puso en las ciudades de Samaria. ¿Qué hizo el rey de Asiria? Algo que hacían los gobernantes y los conquistadores de la antigüedad. Y creo que la gente que está promoviendo el nuevo orden mundial quiere hacer eso también con las llamadas migraciones. ¿Qué hacían? Llevaban gente de otros pueblos y lo ponían en los pueblos conquistados. Y de los pueblos conquistados se lo llevaban para otro sitio. ¿Qué buscaban con eso? Que los pueblos perdieran su identidad. Que los pueblos perdieran amor por su patria. Que los habitantes de esas naciones estuvieran desmoralizados. Que no pudieran sentir por su tierra. Que se sintieran huérfanos, que se sintieran botados. Y eso estaban haciendo aquí. Y eso es lo que los que promueven las llamadas migraciones hoy en día. Es parte de la misma metodología. Eliminar el nacionalismo, eliminar el sentido de pertenencia a una nación. ¿Para qué? Para desarticular la oposición. Para desmembrar los sentimientos que se oponen a ese invasor. Y el rey de Asiria hizo eso. Y llevó a las ciudades de Samaria gente de diferentes lugares, de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefarbaín, pueblos que ellos habían conquistado. Y así ocuparon Samaria y habitaron en sus ciudades. Pero aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que como no temían a Jehová, préstele atención, como no temían a Jehová, Jehová envió contra ellos leones que los mataban. Mire, hermano, uno se siente molesto cuando hay un par de ratones merodeando la casa. Pero imagínense con leones que no hayan dónde meterse. Yo no sé si ustedes han visto los leones, pero mire, a mí ni en el zoológico me gusta verlo. Porque yo veo esos animalotes con esos musculotes. Yo digo, lo mejor está lejos de esa cosa, porque son peligrosos y peor cuando abren la boca. Como no temían a Jehová, Él le envió contra ellos leones que los mataban. Entonces, esa gente le dijeron al rey de Asiria: la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra y han echado en medio de ellos leones que los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Ve cómo lo están mirando? Y el
rey de Asiria ordenó: lleven allá a alguno de los sacerdotes de ese lugar, que vaya y habite y les enseñe la ley del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que se habían llevado cautivos de Samaria fue y habitó en Betel y le enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus propios dioses en la ciudad donde habitaba y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían construido los de Samaria. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal y los de Ahamad hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nihaz y a Tartac, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían además a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes para los lugares altos, los cuales sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Aunque temían a Jehová, honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Esta gente que espiritualmente estaban muertas, y eso es una conducta muy propia de los muertos espirituales, tenían miedo a Dios por el terror o el miedo a los leones, pero no habían conocido a Dios. ¿Usted está entendiendo? Ellos querían resolver el problema de los leones, pero no abandonar a sus deidades. Querían que el Dios que ellos entendían que era territorial, y más de una vez en la Biblia pasa eso, gente que se confunde con Jehová y cree que es un Dios territorial o conforme a una cultura. Ellos creían, bueno, lo que tenemos que hacer es buscar un sacerdote del Dios que domina por aquí, que Él nos guíe en una adoración, pero le seguimos sirviendo a los dioses que nosotros conocemos. Eso se llama sincretismo religioso. Una mezcla de religiones que lo único que busca es resolver un problema sin tener conciencia de lo que está pasando y, por supuesto, nos saca del plan de Dios. Cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo traía a mi mente de que hoy hay muchísima gente viviendo de esa manera. Le tienen miedo a Dios. Ay, yo voy a ir a la iglesia porque el COVID está matando. Ay, yo voy a pedir que me lleven un culto. ¿Para qué? Para que Dios se calme, porque esto está feo. Para yo estar bien con Dios. Y de paso le pierdo un veloncito a la Virgen María. Y voy y rezo tres oraciones del Corán. Y tienen una mezcla de maco con cacata. Una ensalada de religiones y de fe. Porque al final no le interesa saber la verdad. Al final no están reverenciando a Dios ni le están reconociendo como tal. Al final lo que quieren es una panacea, un calmante, algo que les resuelve el problema inmediato que tienen en su vida. O por lo menos cuidarme de un posible peligro que yo creo que puede venir sobre mi vida. ¿Cuánta gente usted no conoce así? Que temen disque a Dios, pero le sirven a dioses paganos. Que temen a Dios y van donde la doña que le dé un baño para que se le vaya esa sal, que se le quite esa malandria. Yo no pego una, pastor, hay que hacerme un despojo para la gloria de Dios. Ustedes se ríen, pero yo que he oído cosas, yo que he escuchado cosas. Pastor, deme un baño de aceite a ver si se me quita esta racha negativa. Tenemos nuestras cosas, pero no es conocimiento de Dios. No es real y efectivamente lo que Dios espera. Dios espera que
tus batallas te lleven a mirar al cielo. Dios espera que tus problemas te lleven a depender de Él. Dios espera que tú pidas su intervención en cada necesidad que tienes en tu vida. Dios espera que tú busques su ayuda con temor y temblor, pero también sabiendo que Él es un Dios de amor. Aleluya. Temían a Dios, pero le servían a sus dioses. Temían a Dios, y así vive mucha gente enredada con costumbres paganas, con vidas llenas de pecado, y creen que le sirven a Dios porque tienen una figurita de un Cristo crucificado en el pecho. No, pastor, yo soy de Dios, mírelo, mire cómo lo llevo aquí. Así me hizo un tipo, estaba colorado del romo, hasta el pecho estaba colorado, así. Usted no ha visto gente que cuando está bebiendo se pone como colorado por toda parte. Y viene y se abre la camisa. Yo estoy con Dios. Y me enseña un crucifijo ahí, un Cristo ahí. Digo, ¿y tú crees que eso es tener relación con Dios? Eso es creer en Dios. Tú estás perdido. Tú tienes que buscar a Cristo. Tú tienes que pedirle perdón al Señor por todos tus pecados. Tú tienes que arrepentirte y pedirle al Señor que te liberte de ese maldito vicio que te tiene como estopa por causa de tu incredulidad. Pastor, usted fue muy fuerte, pero a la gente hay que chocarlo con la verdad. Mucha gente vive enredada con costumbre pagana, con vida llena de pecado, y creen que por una cosa como esa, por un velón frente a un cuadro del niño de Atocha, un muñeco de esos que venden en Haití. Una vez, creo que la primera vez que mi padre fue a Haití, creo al final de los 70, yo estaba un niñito, y compraron unos muñecos, dique de souvenir, y unos muñecos parados como con una cosa en la cabeza, y lo trajeron. Y todos los hermanos que fueron con mi papá en el viaje empezaron a tener problemas con espíritus de demonios. Mi papá sintió algo raro, pero él dijo, eso son cosas mías de radicalismo, quizás, que uno está con cosas. Y se puso a investigar y llamó a un pastor haitiano que él conocía y le enseñó el muñeco. Y dice el pastor, eso se lo dedican a qué sé yo quién, no recuerdo cuál era la deidad. Y dijo, lo que ustedes pueden estar sintiendo es parte de esa, porque en mi país eso se bautiza, no recuerdo qué era lo que se hacía, pero se hacía una dedicación al diablo y a los demonios. Y cualquier cosa que ustedes estén sintiendo es producto de eso. Hay gente que a veces tiene un muñeco raro en su casa y no sabe que ha invitado al diablo, pero a veces quiere estar bien con Dios, con el diablo y con cualquier cosa que puede existir. No se puede. No se puede. Eso no te va a salvar. Podría seguir citando muchos ejemplos, pero quiero finalizar con 2 ideas o 3 fundamentales alrededor de todo esto que hemos compartido. Número 1, Dios se manifiesta con su poder y su grandeza para despertar nuestras conciencias ante la realidad de su dominio sobre toda la creación, comenzando por nosotros. Dios se manifiesta para eso. Una vez predicó un mensaje próximo a un terremoto que había ocurrido, no sé si fue en Puerto Rico, como el título era Terremoto, una evidencia o un llamado de atención de parte de Dios. Dios se manifiesta con esa intención. Dios permite que pasen cosas para llamar la atención de la gente. Dios permite que sucedan cosas. Ahora con esta pandemia no sabemos todos los detalles de lo que se ha movido sobre eso. Sabemos que hay muchos intereses, hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Pero hay una cosa que está clara. El mundo se ha dado cuenta de que no es capaz de enfrentar todos los problemas que vienen.
todas las situaciones que vienen. El mundo ha mostrado incompetencia. El hombre, la civilización de la alta tecnología, se ha dado cuenta de que las cosas se le salen de la mano, de que es incontrolable, de que hay cosas que se van más allá de sus posibilidades. Y por eso hemos visto gente morir, desde los más pobres hasta los más ricos. Desde los países más pobres hasta los países más desarrollados. Y tú dices, esto no discrimina a nadie. Claro, Dios lo ha permitido usando la necedad del hombre, pero lo ha permitido para que la gente sepa que necesita mirar hacia el cielo y pedirle a Dios que tenga misericordia. ¡Aleluya! Dios se manifiesta para despertar nuestras conciencias ante la realidad de su dominio sobre toda la creación, comenzando por nosotros. ¿Qué busca Dios con eso? Como dijo Moisés, y lo parafraseo, todos esos rayos, esos truenos, esa trompeta y sirena sonando, esos temblores de tierra, etcétera, son manifestaciones de Dios para que despierte y entiendas que Él es real. Eso fue lo que el Señor, en esencia, es el mensaje de Moisés a toda esa gente allá en Éxodo capítulo 20. No teman, Dios vino para probarlo y para que su temor esté ante ustedes y no sigan pecando. Dios está llamando la atención. Dios está llamando la atención a ti pecador, a ti hermano que está descuidado. Dios va a permitir algo va a pasar alrededor de ti para llamar la atención, porque es la forma de Dios captar tu atención y que tú entiendas que debes recapacitar en lo que estás haciendo mal. Número 2, a partir de eso debemos tener claro que Dios espera que su revelación al plano humano nos permite entender que debemos obedecerle y guardar sus mandamientos. Como lo dijo el proverbista en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, aleluya, es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes desprecian esa sabiduría? Los insensatos. Y yo siempre traduzco esa palabrita porque en la Biblia se oye muy bonita, pero en el vulgo dominicano eso es sinónimo de loco viejo. Insensato es sinónimo de loco viejo, de falto de juicio. De falto de juicio. Por eso dice el proverbista, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero abunda más en Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Por eso yo he testificado muchas veces. Cuando yo estaba en mi primer año de la universidad, batallaba mucho con esto. Porque yo comencé a sentir lo que sienten muchos jóvenes cristianos en la universidad. Me estoy quedando atrás. Y empiezan todos esos profesores de filosofía, de sociología, a hablar del marxismo. Una cosa que está más atrasada, pero te la venden como nueva. Y te la venden como algo novedoso y exaltando la sabiduría humana. Y yo recuerdo que yo pasé por mis tiempos de crisis, que estaba preocupado, que me estaba sintiendo inseguro. Y doy gloria a Dios porque el Señor tuvo misericordia de mí. Y como pude me aferré a mi fe por encima de todos. Y llegué un momento a decir, aunque yo no entienda, el Evangelio es la verdad. Aunque yo no lo sepa cómo explicar, el Evangelio es la verdad. Y yo se lo digo siempre a la gente, tú tienes que mantenerte por la fe. Tienes argumentos para repeler todo eso. Hay argumento en la palabra de Dios para contrarrestar todo
pero muchas veces no lo sabemos. Y por eso hay que estudiar la palabra. Por eso tenemos que participar de la enseñanza, del discipulado, para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si te falta, agárrate de la fe. Si te falta el conocimiento, agárrate de la fe. Agárrate de Dios con uña y diente, independientemente de todo lo que te digan. Ahora, yo pasé ese proceso, pero doy gracias a Dios que sobreviví. Y desde entonces me he convertido en un apasionado de motivar a la gente a estudiar la palabra, a fundamentarse en la palabra y a dar razones de su fe. A contender, como dice el apóstol Judas, ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Hay argumentos para contender por la fe. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir al hacer referencia con todo esto? Siéntete bendecido y privilegiado por servirle al Señor. Tú eres más inteligente que los que viven hablando sandeces por ahí. El hombre o la mujer que tiene fe en Dios, el hombre o la mujer que cree a Dios, el hombre o la mujer que teme a Dios, es más inteligente que el que cree que sabe. Esta semana un boom. Hay un aparatico que llegó a Marte. Digan lo que digan. En los 60 dijeron lo mismo de la luna. ¿Y qué? ¿Dónde están los campamentos en la luna? En la Biblia nada más hay referencia a otro sitio fuera de aquí. En la Biblia hay referencia a un sitio, fuera de un sitio. Jesús dijo, quédense aquí mientras yo voy a preparar un lugar para ustedes. Y después Juan en visión allá en el Apocalipsis lo vio y quedó impactado y dijo, un lugar maravilloso es lo que el Señor ha preparado. No la tierra fea esa de Marte, no los cráteres del Marte que acaban de descubrir. No. Juan lo vio y dijo, veo calles de oro, veo un mar de cristal. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde no hay lloro, donde no hay angustia. Ese es el lugar que yo estoy esperando, donde Cristo ha prometido que va a llevar a sus hijos. Yo me siento privilegiado por creer en Dios. Yo me siento distinguido por temerle a Dios. Yo no me quiero extender, pero en esta semana un comentarista de esos famosos con el que tuve los otros días un cruce de palabras. Sale de que, hablando de la historia de la humanidad, porque esta humanidad tiene 8.000 años, o 10.000, no sé cuánto fue. Y porque cuando los glaciales se descongelaron, entonces surgió la Tierra. Yo me estaba preparando para ir para la oficina, pues yo me paré y dije, ¿alguien se recuerda aquí de la serie de Arnold? ¿Tú qué estás hablando, Willy? Me quieren hacer sentir mal a mí, porque es lo que dice la Biblia. Y ellos están creyendo una cosa que ni saben. Yo le recomiendo a usted, investíguese los métodos que se usan para calcular el tiempo de las cosas. Investíguese. Comience con el carbono 14. Para que usted se dé cuenta, si no hay que tener más fe para creer en eso, que para creer en lo que dice la palabra. Lo que dice la Biblia, todo está ahí, coherente, organizado, todo va diciéndolo, todo lo que la Biblia dice tiene un sentido lógico, que se expresa en la misma naturaleza.
Pero estos tipos creen en una teoría que miden una cosa hoy y le da 14.000 años atrás. Y la miden mañana y le da 20.000. Y pasado la miden y le da, no, esto tiene 1.000 años. Yo voy a creer en eso. Yo voy a creer en los métodos que se ha inventado el hombre. Yo voy a creer en cosas que el hombre habla como si fueran verdad, cuando no ha podido demostrar que son verdad. No, y se envanecen en su propia sabiduría. No, el principio de toda sabiduría y toda inteligencia es el temor a Jehová. Si tú lo crees, di amén. Aleluya, aleluya. El dicho que reza, no hay nada que temer sino el temor, es una filosofía superficial de la vida. Hay verdaderos peligros en la vida y también en la muerte. Y temer es una reacción inteligente y de supervivencia. Dios lo puso en nosotros. Un grado de miedo o temor es necesario para tener cuidado y prudencia. El consejo del mismo Jesús en Lucas, con el que comenzamos, capítulo 12, 4 y 5, le pone la tapa al pomo en todo lo que hemos tratado de comunicar hoy cuando dice, y estoy parafraseando, antes que temerle a los mortales o a los peligros que pueden producir la muerte física, llámese ladrones, sicarios, militares, armas nucleares, enfermedades, virus, bacterias, accidentes, etc. Dice Jesús, antes que temerle a los que producen la muerte física, sean sabios y témanle para obedecerle y reconocerle al único que puede echarte en el infierno por la eternidad, porque ese sí es peligroso. ¿Tú le tienes miedo a las enfermedades? ¿Tú le tienes miedo a los sicarios, a los narcotraficantes, a los militares, a los guerreros, a los soldados, a los policías borrachos? ¿Tú le tienes miedo? ¿Tú le tienes miedo a las fieras? ¿Tú le tienes miedo a los asaltantes? Bueno, yo entiendo, es para temer. Pero, más que temerle a eso, que son peligros reales para nosotros, hay que temerle para obedecerle y reconocerle al único que puede echar en el infierno por la eternidad. Ese sí es peligroso. Y eso me lleva a concluir diciéndole a los hermanos y a las hermanas, hay un llamado para que si estás descuidado te reconcilies con Dios. Témele al que te puede echar en el infierno. Si estás descuidado, reconcíliate con Dios. Como dice el autor de los Hebreos 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y eso me da para predicar otra hora más. El autor de los Hebreos está diciendo, déjense de incredulidad. Al pueblo judío, los que salieron no llegaron por incrédulo. Porque teniendo la promesa no la obedecieron, no vivieron conforme a ella. Y ese consejo va para todos los creyentes. Tú teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, no sería una torpeza que te pierdas teniendo el conocimiento y teniendo la promesa. ¿Qué significa eso? Que debemos vivir con el temor a Dios, aunque tengamos 10 años de convertido. Que debemos tener temor a Dios y obedecerle, para que no nos pase como Ananías y Zafira, que el Espíritu Santo los mató frente al altar. Tenemos que temerle a Dios, tenemos que obedecerle a Dios, tenemos que reconocer a Dios. Tenemos que tener cuidado en nuestro servicio a Dios, en el culto a Dios, en la forma que nosotros supuestamente le servimos a Dios. No podemos estar sirviéndole a Dios con una careta en la iglesia y otra totalmente diferente en el trabajo o en la casa.
Hay que temerle a Dios. Eso es incredulidad, aunque usted no lo crea. Estamos como esos pueblos que los asirios llevaron a Samaria. Por un lado creemos en Dios y por otro lado tenemos nuestros dioses falsos. No. El llamado hoy es: temamos pues. No sea que permaneciendo aún la promesa perdamos la bendición. No sea que teniendo el privilegio lo perdamos. Y a los amigos que me escuchan, hay un llamado de Dios para ustedes. Tú que no le sirve a Dios, yo quiero decirte, Dios se ha revelado a tu vida. Dios a través de esta palabra también lo está haciendo, revelándose a tu vida. Quizás tú lo sabes porque has estado pensando en estos días con todo lo que ha pasado con la pandemia, o quizás con un problema, una enfermedad, un cáncer, una situación que te está afectando. Quizás la muerte de un ser querido, yo no sé, pero algún suceso que ha pasado en tu vida, tú sabes que Dios está revelando, está llamando tu atención. ¿Y qué espera Dios? Que tú lo reconozcas como el Dios Todopoderoso, que tú lo aceptes, que aceptes el plan que Él tiene de salvación para ti, que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dios espera eso. Dios no quiere que tú estés huyendo por ahí y escondiéndote cada vez que oye un mensaje. Dios no quiere que tú estés poniéndote una sábana en la cabeza cada vez que Dios habla a través de alguien. Cuando yo era chiquito, me mandaban al campo de mi mamá, eso lo he dicho mucho. Y la iglesia estaba a 3 casas de la casa de mi abuela. Y habían unos hermanos que llegaban, no recuerdo si era de Padre Las Casas, un sitio de eso, y llegaban de vez en cuando, todos los meses, a esa iglesia. Y cuando yo estaba en mis vacaciones, a veces yo me ponía de remolón y no iba al culto y me entretenía, pero yo le tenía un miedo a esos hermanos que llegaban, porque esos hermanos eran chip y candela, y comenzaban a cantar un coro y de repente estaban toditos hablando en lengua, brincando y saltando. Y cuando yo oía eso, si yo me había quedado donde la abuela, yo iba escurridito y me sentaba en el banquito de atrás, como quien dice, no vaya a ser que Dios esté aquí, se me pegue y yo me busque un problema. Hay mucha gente así, y quizás en este culto hay gente así, que están aquí porque algo pasó en la casa, que están aquí porque a alguien le dijeron, veo en la sonografía una cosa rara, que están escuchándome porque quizás alguien murió dentro de la familia o de sus conocidos y dicen, bueno, déjame ir a sentarme en una esquinita en la iglesia por si acaso el espíritu de muerte está por ahí regado, y aunque yo no tengo sangre, estoy al lado de uno, estoy ahí en lo que están alabando a Dios. Hay gente así. Hay gente así que cuando ve la manifestación, cuando ve que Dios está revelándose, entonces quieren acallar su conciencia y hacer parecer como que sí, aunque en la realidad es no. Yo te digo, Dios quiere que tú lo reconozcas como el Dios Todopoderoso, que aceptes el plan de salvación que Él tiene para ti, que aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Dios quiere que tú te conviertas hoy, y por eso esto representa una maravillosa oportunidad. Ojalá la aproveches, porque corres el riesgo de que sea la última. Que Dios te bendiga. Padre, gracias. He dado lo que pusiste en mi corazón.